Amables televidentes, bienvenidos a La Quinta Silla, un programa institucional de Univalle Estéreo y Univalle TV. El cese bilateral con el ELN es el tema de hoy, porque el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ELN firmaron el pasado viernes 9 de junio un cese al fuego bilateral de 6 meses. El acuerdo, fruto de varios meses de negociaciones, fue ratificado durante una ceremonia en la que participaron el presidente Gustavo Petro, el presidente de Cuba y el comandante Antonio García por el ELN. Para hablar de este tema tenemos invitados especiales esta noche y los presento. En estudio, Fabio Cardoso Montealegre, abogado, licenciado en Ciencias Políticas y secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali. También está Diego Arias, analista político para varios medios de comunicación y coordinador de proyectos sobre convivencia y paz con varias entidades como la ONU, el PNUD y otras. Virtualmente también nos acompañan Valeria Everle Arcila, investigadora, politóloga y socióloga con amplia experiencia en el estudio y análisis del conflicto armado en Colombia. Y también está con nosotros Isabela Bernaza, quien fue secuestrada por el ELN en 1999. En el secuestro de la María hace parte pues, de las víctimas de esa guerrilla que hoy firma este cese bilateral. Pero antes de entrar en materia, los invito a ver la siguiente nota de contexto preparada por nuestro equipo de producción y Úrsula Cabezas. La violencia de décadas debe cesar en el país para construir una nación en paz. Esta es una de las frases pronunciadas por el presidente Gustavo Petro durante el acto en el que se oficializó el cese al fuego bilateral con el ELN. Pronunciamiento con el que terminó el tercer ciclo de conversaciones entre el Gobierno Nacional y las delegaciones del ELN en Cuba, acto que contó con la participación de Antonio García, primer comandante del ELN. Durante el evento, las delegaciones del Gobierno Nacional y del ELN, además de oficializar el acuerdo de cese al fuego bilateral, revelaron componentes, como su duración. Será durante 6 meses. Contará con monitoreo y verificación de la ONU, sumado al acompañamiento de la Iglesia Católica y la veeduría social, así como la participación de los países garantes y acompañantes. Todo esto para que en mayo de 2025 sea la fecha en la que se pueda decir que llegó el fin de la guerra entre el ELN y el Estado de Colombia. Entre las opiniones que ha generado este acuerdo de cese al fuego están la emitida por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la cual destaca que esta iniciativa no tiene precedentes y está enfocada en generar condiciones para que la población civil pueda ejercer sus derechos y libertades, con énfasis en los más vulnerables, entre ellos líderes sociales y ambientales, contando con los pueblos étnicos, las mujeres, personas defensoras de derechos humanos y los menores de edad. Y entrando en materia, secretario de Paz y Cultura y Convivencia de Cali, Fabio Cardoso Montealegre, la importancia histórica de este cese al fuego, el más largo en la historia de acuerdos de cese de hostilidades o cese al fuego con esa guerrilla. Bueno, la importancia está dada por ser tal vez la última guerrilla de corte socialista, de izquierda, que se construye con ellas un acuerdo de paz en Colombia, o que se comienza con ellos a trazar una ruta que permita el fin de la guerra con el ELN, el Estado y el ELN. Es primera vez que esta guerrilla se sienta con un jefe de Estado, en este caso, y suscribe un acuerdo de paz. Siempre se había dicho que el ELN era buena para negociar y dialogar, pero no para pactar. Pues hoy por fin se logra un alto al fuego, que es un momento importante. Generalmente en Colombia el alto al fuego se produce luego de un camino de conversaciones, de acuerdos humanitarios y otra suerte de posibilidades, pero esta vez yo diría arranquen firme ese proceso de conversaciones con un alto al fuego. Eso indica también que Colombia difícilmente aguanta un proceso de conversaciones, de acercamientos, de construcción de paz en medio de la guerra. De alguna manera fue el país el que obliga a la mesa de negociación a pactar un alto al fuego. Esperamos que este momento de cese de operaciones ofensivas entre las partes
pues conduzca a otros estadios del acuerdo. Por ejemplo, un cese de hostilidades. Esto con el propósito de poner a salvo las comunidades. Sin embargo, creo que el alto del fuego empieza a generar también escudos de protección a las comunidades. El tema va a estar después en los elementos de verificación. Sí, profesora Valeria, para usted, ¿cuál es la importancia histórica de este anuncio de cese al fuego logrado con un marco muy especial, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, el presidente Gustavo Petro, un discurso muy simbólico, y el propio comandante del ELN? Sí, Gildardo, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a mis compañeros de panel, a Isabela también, por supuesto. Pues bueno, yo coincido con el doctor Cardoso en que hay una importancia grande en términos de avance, porque es la primera vez que el ELN toma un compromiso de esta naturaleza. Diego Arias, para usted la importancia histórica de este cese al fuego con el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Creo que siento, y muchos colombianos lo percibimos así, marca un punto de inflexión, un punto donde quizá ya no hay vuelta atrás, dada, digamos, la importancia del anuncio del cese al fuego, dada la importancia también del otro anuncio que le complementa, que es el de la participación de la sociedad civil, que al fin y al cabo es el centro, digamos, de esa negociación, y el nivel y el ambiente en el que tuvo lugar ese compromiso frente a estos dos temas, cese al fuego y participación de la sociedad civil. Ya se ha dicho, lo comentaba Fabio ahora, la presencia del máximo comandante del ELN, la presencia del propio Gustavo Petro y el altísimo nivel de las entidades internacionales y el presidente de Cuba hace que uno pueda presumir de que allí hubo algo importante que ojalá no tenga vuelta atrás. Es claro que hay decepción en algunos sectores por el hecho de que no se haya incluido el cese al fuego y hostilidades, acompañando las hostilidades al cese al fuego, pero como todo es una ganancia, es algo en lo que hay que ganar confianza y muy seguramente en un próximo ciclo habrá que retomarlo. Yo lo que sí creo es que al ELN le corresponde estar a la altura, aún no habiéndose pactado las hostilidades, el cese de las hostilidades, tiene que estar a la altura, entendiendo que hay prácticas como la del secuestro que producen enorme repudio y que de persistir en ese tipo de acciones van a lastimar profundamente el apoyo público y la credibilidad en esta negociación. Yo tiendo a creer que el ELN, así no haya pactado hostilidades, se va a abstener, digamos, de este tipo de hechos. Y ahorita en las características de este cese vamos a hablar de ese tema también, Diego, porque es uno de los que más preocupa a los colombianos, que no hay un cese de hostilidades y que se cree que pueden presentarse actividades como esa. Bueno, la voz de las víctimas es muy importante, por eso hemos invitado esta noche a Isabela Bernaza. Fue una de las víctimas del secuestro de la María en 1999 y hoy está con nosotros. Isabela, ¿usted cómo recibe este anuncio de cese al fuego desde La Habana? Gracias, Gildardo. Muy complacida de estar con ustedes y doy un saludo a los compañeros de panel. Grato volver a encontrarnos. Todos han mencionado que es una importancia histórica lo que ha sucedido. Yo quisiera pensar que realmente esa importancia histórica va a llevar a un feliz término estas negociaciones que se están haciendo. El que a renglón seguido de ese evento tan pomposo que hicieron, donde participaron tantos personajes de tanta importancia, Pablo Beltrán, muy orondo, declare públicamente que si necesitan, me parece que es echarle un montón de tierra a un propósito y dejar claro que para el ELN las víctimas no tenemos ninguna trascendencia, no existimos y nos están borrando de plano en estas negociaciones. Yo sí quiero dejar en claro que para mí es gravísimo que las víctimas no seamos el centro de la negociación. El ELN, en palabras de Antonio García, ese día él finalizó su discurso diciendo: el ELN será la voz de la sociedad. Pues a lo que él dijo, el ELN será la voz de la sociedad, y ni siquiera nos reconocen a las víctimas y justifican
el habernos secuestrado, el haber dado muerte o dejado morir a mucha gente estando en manos de ellos cuando estaban secuestrados, con el argumento de que necesitan financiarse. Eso me parece a mí imposible de aceptar. Es Isabela Vernaza, víctima del secuestro de la María, cuya opinión es muy importante también a propósito de este cese al fuego que se pactó en La Habana. Reclama Fabio, Isabela y otras víctimas que ellas también sean el punto central de este proceso. ¿Es una instancia posterior? Pues mira... ¿O cree usted que ha faltado también por parte del ELN involucrar a las víctimas en estas negociaciones? Bueno, yo creo que en la medida que se va avanzando en el proceso de negociación y de conversaciones, también se maduran reflexiones y de reflexiones que las provoca también la reacción del país. Yo recuerdo cuando el proceso con las FARC, que le preguntaban a Santrich, también lo requerían por el tema de las víctimas, y Santrich señaló que quizás. Lo cual le costó muy caro. Lo cual finalmente les tocó rectificar, y el acuerdo que se construye con ellos, la pepa del acuerdo eran las víctimas. Ese acuerdo que se celebró con las FARC hace parte, está incrustado en el bloque de constitucionalidad del ordenamiento constitucional nuestro. Así que el tema de las víctimas está al centro de cualquier acuerdo que se precise en el caso del ELN. Yo creo que ese tema, el tema del secuestro, que es un tema que irrita, es un tema que molesta, es un tema que es tremendo, es un asunto que quedó allí en punta y lo hizo tal vez por una alusión equivocada, desafiante y torpe del comandante del ELN, que tendrá que revisar. Ahora, Sí, no era el espacio, el momento. Hay que ser realista, es decir, las finanzas de un grupo armado son finanzas que se recuestan sobre actividades criminales delictuales. Sí, claro. Las vacunas. La extracción minera, las vacunas, la extorsión, el secuestro, el asesinato, el asalto. Bueno, esa es la lógica de la guerra, esa es la lógica que se quiere detener en esa construcción. En algún momento, el Estado tendrá que financiar concentraciones de guerrilleros, ¿cierto?, en trance de paz y de reincorporación. Para poder pedir un compromiso. Pero definitivamente, por supuesto, hay que reivindicar las víctimas como un aspecto, un elemento central en cualquier tipo de construcción de paz. Muy brevemente, Diego, sobre este mismo tema, el reclamo que hace Isabela para que las víctimas sean tenidas en cuenta como el centro de estas negociaciones. No, yo creo que es plenamente justificado y es alrededor del secuestro donde quizá hay más sensibilidad. En el caso de la región está el tema de la Iglesia de la María, está el tema del kilómetro 18. Yo tengo muy presente que en la agenda sí hay un punto de víctimas que viene, digamos, más adelante, pero se haría bien verbalizar, incluso a propósito de que se mantiene la posibilidad del secuestro de parte del ELN y de sus dirigentes y sus voceros, verbalizar que es una acción que no es bueno que suceda, que, digamos, menos desafiante, menos en el caso del ELN parecido al quizás de Santrich, ¿cierto? Pero yo sí creo que es muy importante darle voz a las víctimas. Eso tiene que ver además con una ganancia universal. Los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición tienen que ver con las víctimas. Ahora, yo sí entiendo que hay un tono distinto en la negociación con el ELN, donde el foco principal no van a ser las víctimas. El ELN ha dicho, víctimas somos 52 millones de colombianos. Entonces yo creo que va a haber un campo, un momento, y hay que acompañar a las víctimas para que tengan un lugar de dignidad, de reconocimiento, de restitución de sus derechos, pero claramente creo que esta no es una negociación cuyo centro sean las víctimas, sino las transformaciones a través de la participación de distintos sectores de la sociedad. Y eso va a generar muchas reacciones como la de Isabela, y por eso es importante tenerlas a ellas también en estos espacios. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con el panel completo. Ya está con nosotros también la profesora Valeria Eberle en minutos. Volvemos a la quinta silla del canal Univalle TV y Univalle Estéreo y hablamos esta noche del cese bilateral al fuego entre el ELN y el gobierno del presidente Gustavo Petro. Profesora Valeria Eberle, el cese de 6 meses, el más largo en la historia con esta guerrilla, será bilateral porque el ELN está en confrontación con otros grupos armados ilegales como las disidencias
de Iván Mordisco, pero ¿usted cree que va a funcionar la verificación de un cese al fuego con estas condiciones? Pues Gildardo, yo no dejo de celebrar que se haya firmado un primer acuerdo de voluntades, como lo decía anteriormente, pero considero que es difícil la verificación. Apenas van a establecer cuáles son los protocolos. En el cronograma pactado se van a ratificar esos protocolos a partir del 10 de agosto. Sin embargo, desde ya uno puede anticipar varias cosas, y es que en ciertas zonas del país donde el ELN está en confrontación, por ejemplo, con las autodefensas gaitanistas, como el Chocó, o con las disidencias de las FARC, como en la zona de Arauca y el Catatumbo, o en el Cauca, donde hay diversos grupos armados también en confrontación, pues uno diría, no solamente hay dificultades para la verificación, sino que uno se pregunta realmente qué tanto protege a la sociedad civil, a la población civil, digamos, hablando en términos de derecho internacional humanitario, un cese al fuego entre el ejército y el ELN cuando es combates directos entre esos dos grupos armados hay realmente pocos. Es decir, esa no es una dinámica que predomine en este momento en el conflicto. Estamos en la quinta silla del canal Univalle de opiniones de los televidentes a través de las redes sociales. Por ejemplo, Nelson Eduardo Melo dice, y se repite la historia de Farsantos. Lo dije hace tiempo, o las fuerzas militares les están cogiendo ventaja, después ya será muy tarde. Bueno, ¿qué tal está el apoyo de los colombianos a este proceso, Diego? Yo creo que, por supuesto, hay incertidumbre, básicamente derivado de que en otros momentos se ha intentado con este grupo también negociaciones de paz. Yo quiero resaltar algo que decía Fabio Cardoso, y es que es la vez primera en la que formalmente, más allá de conversaciones, asumen una agenda de negociación y la asumen con la firma de sus máximas dirigencias, en el caso del ELN y en el caso del gobierno, el jefe de Estado, Gustavo Petro. Entonces me parece que hay una circunstancia distinta que justifica darle una oportunidad a esa paz, darle una oportunidad en concreto a este cese al fuego a pesar de las dificultades como la que bien anota la profe Valeria Eberle, en el sentido de que es bilateral y muy rápidamente, en zonas como el Chocó, ojalá para el propósito de alivios humanitarios, que era el tercer punto de lo que debía salir como resultado de este ciclo, pues se pueda concretar con otros grupos, autodefensas gaitanistas o Clan del Golfo, y el tema de Estado Mayor Central de las FARC y, digamos, la segunda Marquetalia. Yo creo que este es un momento muy complejo y esto va a tener que seguirse cultivando, construyendo. Yo creo que el despliegue territorial de la Comisión de Verificación en cabeza de la Iglesia y Naciones Unidas va a ser decisivo. Es una verificación y una implementación compleja porque es que además ocurre en unos territorios donde hay otras dinámicas criminales, no va a haber concentración de tropas y ojalá los temas de administrar el cese al fuego y los temas de aclarar quién fue el que hizo el primer disparo, etcétera, no distraigan el proceso del objetivo fundamental, y es avanzar en el punto de participación de la sociedad política y llevar este proceso ojalá al 2025 con la firma final de un acuerdo de paz. Yo reivindico lo temprano de este cese al fuego, básicamente porque el punto que sigue es el de la participación de la sociedad civil. Uno no concebiría, en medio de la destrucción, el ruido de ametralladoras y fusiles, invitar a los colombianos y las colombianas a participar, si no es en esa condición, en un desescalamiento, así sea parcial y limitado, de la intensidad del conflicto armado con el ELN. Secretario de Paz de Cali, Fabio Cardoso. El proceso de paz entre Santos, el gobierno de Santos y las FARC se hizo en medio del conflicto. Este será en medio de un cese al fuego con muchas dificultades, como lo hemos visto. ¿Cuál de los dos modelos se ajusta más al contexto nuestro, en el que hay muchos grupos armados que operan en las zonas que antes eran de las FARC? Bueno, cada momento trae sus propias construcciones metodológicas, modelos. El modelo Santos fue un modelo planificado. Y exitoso en su momento. No, exitoso en su momento y ahora es exitoso. Es un modelo que se construye también con una organización disciplinada, centralizada, jerarquizada. La construcción que se hace ahora va a ser una construcción más compleja
más compleja porque estamos hablando de una organización un tanto federalizada y también en medio de un conflicto entrecruzado de distintas expresiones, bandas criminales que tienen concurrencia en unos territorios. El punto clave va a ser capaces de adelantar precisamente la verificación, que no se vaya a descoser, digamos, la tregua pactada. Como decía Valeria, en regiones tan complejas como Claro, Catatumbo, claro. como Chocó, donde no es tan fácil identificar cuál fue el grupo que actuó. Yo creo que en algún momento eso no se ha definido, en principio no ha habido la intención de adelantar procesos de concentración, pero yo no encuentro otro mecanismo. Y usted hizo una propuesta temprana en ese sentido que tiene asidero ya montados en el tema del cese al fuego. Sí, porque fíjate, por ejemplo, hay un acuerdo de tregua entre el Estado y el ELN, pero ese acuerdo no vincula a los demás, así que el ELN puede generar confrontación con los otros grupos armados. Que puede generar daños colaterales. Y de paso genera comunidad. problemas a las comunidades. Entonces, la única manera de proteger el proceso es generando espacios de concentración donde se pueda ejercer la verificación. De lo contrario va a ser prácticamente imposible, va a ser muy difícil. Nos vamos entonces a unos mensajes de patrocinadores y ya regresamos con otro bloque de La Quinta Silla a propósito del cese al fuego entre el ELN y las fuerzas militares. Volvemos a La Quinta Silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo. Hablamos esta noche del cese bilateral al fuego anunciado por el presidente Petro el pasado 9 de junio desde La Habana entre el ELN y el gobierno. Bueno, profesora Valeria, le preguntábamos por este tema de la verificación, pero también de que no hay un compromiso en el cese de hostilidades que los colombianos quisiéramos. Pero, ¿qué pasaría si el ELN llegase a cometer un secuestro muy mediático que genere mucha indignación en el país? Pues Gildardo, el ELN tiene antecedentes de haber saboteado, lo digo honestamente, así lo he interpretado yo, otros momentos de negociación, ¿sí? Por ejemplo, el ataque a la escuela General Saler, donde murieron con una bomba varias personas que estaban atendiendo un curso de mando. Yo creo que ese tipo de situaciones, ellos tienen que ser plenamente conscientes que aunque no están en el momento estricto que se haya incluido ese cese de hostilidades, porque ellos incluyen en la agenda posteriormente el tema de sus actividades de financiación, un secuestro mediático tendría un efecto, un impacto también mediático en el país que genera presión política sobre el gobierno. Eso es indudable y eso ha sucedido antes. Esperemos que el ELN tenga también un aprendizaje respecto a situaciones y no vayan a sabotear su propio proceso porque tienen en este momento grandes esfuerzos y casi que es una oportunidad de oro para poder salir del ciclo de la guerra teniendo un interlocutor, en este momento el primer gobierno de izquierda de la historia del país. Así que valdría la pena que se abstuvieran de hacer ese tipo de cosas, sobre todo porque pues eso sin duda afectaría el proceso y lo podría terminar de tajo. Es el deseo de todos los colombianos que no suceda un hecho de esta naturaleza para que haya continuidad en este cese al fuego y también en las negociaciones. Bueno, Isabela, ¿usted le cree al ELN en esta voluntad de negociar, de sacar adelante un cese al fuego y un acuerdo final? Pues mira, yo quisiera creerle. Creo que pensando en las comunidades rurales, de la agresión por parte del ELN, pues bienvenido es. A mí me preocupa enormemente el mensaje que mandó Pablo Beltrán alrededor del secuestro. Él dijo, listo, secuestremos que no pasa nada. ¿Cuántas personas, cuántos grupos delincuenciales pensarán lo mismo? Hay una ventana abierta hacia el secuestro y ojalá no suceda que se reactive la cantidad de secuestros y volvamos a las cifras espantosas que tuvimos cuando nos secuestraron a nosotros, cuando había más de 3.500 secuestros en el país. Ojalá eso no suceda. Yo definitivamente, volviendo a la pregunta inicial,
no les creo. Diego Arias, hay que pensar en que hay una lucha territorial, como lo hemos venido diciendo con Fabio, con Valeria, entre el ELN y otros grupos, como las disidencias de Iván Mordisco. Pero ¿qué pasará cuando esa lucha territorial, un combate, la confrontación misma, pueda generar un daño colateral a la población civil, Diego? No, yo creo que hay un riesgo de que el proceso se desgaste, pierda credibilidad y pierda algo que es decisivo y es apoyo público. Sin apoyo público, ni este ni ningún gobierno va a poder sacar adelante un acuerdo, un tratado de paz tan trascendente en términos de lo que consigna como aspiraciones de reforma y cambios en Colombia como el que se ha planteado con el ELN. Puede llegar a ser un poco más entendible las cosas que ocurran en los teatros de operaciones, en los territorios, de enfrentamientos con otros grupos. Uno pensaría que una fuerza armada, una fuerza militar proba, democrática, con apego al respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, debiera ser absolutamente exitosa en sus operaciones en el territorio respecto de los otros grupos que no se avengan a un cese al fuego. Ahí hay una parte muy importante que es entonces también responsabilidad del Estado. Pero el país puede llegar a entender las complejidades de lo que ocurre en el territorio en términos de enfrentamientos, muertos, se van a lamentar siempre y eso interpelará que muy rápidamente con los otros grupos también se logren ceses al fuego, de manera que al final tengamos la condición de un cese, digamos, multilateral. Pero lo que yo sí creo que a este proceso y a cualquier proceso le haría mucho daño es estas figuras, digamos, de acciones contra la población civil, como puede ser el secuestro, porque aquí hay una historia muy triste y llena de dolor alrededor del tema del secuestro. Y Cali sí que lo vivió. Y el ELN carga con parte de eso, pero también en su momento las FARC pesaron sobre ellas y sobre su desprestigio o la impugnación que se les hacía a ellos el tema, digamos, del secuestro. Yo quisiera confiar en que el próximo paso en el ciclo de negociaciones y antes de la participación de la sociedad civil sea el cese de las hostilidades. Yo entendería, Fabio lo sugería, el Estado, pero bien podría ser incluso la comunidad internacional la que genere un dispositivo logístico para las provisiones necesarias en condiciones sí, de más o menos concentración de los guerrilleros del ELN. Y yo sé que aún en ese caso también va a haber objeciones. ¿Cómo así que entonces ahora los vamos a mantener? Pero ese es un hecho objetivo. Una fuerza armada que necesita también habituallamiento, alimentación, salud, etcétera, necesita unos recursos, pero yo aspiraría a que ese tema se pueda lograr. Pero sería un golpe, yo no quiero decir definitivo, pero muy fuerte a la credibilidad de un proceso y al apoyo público, que es el que necesita para sacarlo adelante. Claro, porque además la paz tiene muchos enemigos, Fabio. Cuando ocurre una confrontación entre el ELN y las disidencias, que en muchas zonas van a estar de civil, hay quienes dirán que fue la población la afectada y esto va a ser muy difícil dirimirlo, Fabio, ¿no? Mire, incluso Gildardo... Es un hilo muy delgado, sí, en el que se va a mover todo. Incluso Gildardo y Diego, el alto al fuego que se acaba de pactar con el ELN tiene una ganancia no solamente política para el gobierno, que se propone una paz total, que habían dudas, que incluso habían defecciones hasta de la gente amiga del gobierno, empezaban a tomar distancia, pero la paz total deja de ser simplemente una posibilidad ilusoria, sino que se convierte en un acuerdo. Para concretarse. En un acuerdo con el ELN, así sea un acuerdo que genere y que nos precise el comienzo. Pero si es políticamente importante, también lo es militarmente importante, porque el ELN tiene frentes de combate en todo Colombia y las fuerzas militares y el Estado podrá concentrar sus esfuerzos en esos otros grupos armados que se han negado a emprender un proceso que están rebeldes de acercamiento con a la el posibilidad gobierno. de avanzar. Esa decisión del ELN puede dar lugar a disuasiones militares, pueden dar lugar también a aproximaciones políticas y podemos nosotros lograr acuerdos que sería lo más conveniente y facilitaría un poco el proceso de verificación y de hacer la paz con el ELN. Sin duda un punto importante el que acaba de señalar Fabio Cardoso, que tiene que ver con la concentración del ejército en los otros grupos que no quieren entrar en una tregua, en un cese de hostilidades o en avanzar seriamente en esta mano
tendida de paz que le ha ofrecido el gobierno de Gustavo Petro. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya regresamos con el segmento final de La Quinta Silla. Volvemos a La Quinta Silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, hablando sobre el cese bilateral al fuego entre el ELN y el gobierno que fue anunciado el pasado 9 de junio desde La Habana. Profesora Valeria, ¿qué tanto le está aportando a la paz total este anuncio hecho el pasado 9 de junio, a pesar de todas las dificultades que deberá enfrentar su verificación y la aceptación por parte de los colombianos? Pues sí, Gildardo. Bueno, yo esperaría que la aceptación por parte de los colombianos tenga menos dificultades que la verificación misma, aunque por supuesto, como señalábamos ahora, eso tiene una relación en una cosa con la otra. Sin embargo, bueno, pensando en el proyecto del gobierno de Gustavo Petro de hacer, de llegar a acuerdos con diferentes grupos armados, que es lo que se ha llamado la paz total, pues me parece un precedente importante porque el ELN es un grupo significativamente simbólico, digamos, para como un referente también para otros grupos armados del país. Es un grupo que ha crecido militarmente desde la desmovilización de muchos miembros activos de las FARC-EP a partir del anterior proceso de paz del presidente Santos. Y además es un grupo que está en este momento en control de unas zonas que tienen activos importantes en términos del valor del territorio. Por ejemplo, zonas petrolíferas, zonas mineras, zonas de control de ríos, de cuencas de ríos, zonas muy productivas. Entonces, el ELN tiene un control importante territorial que puede ser entrado a disputar por otros grupos armados. Por eso es fundamental que se pueda hacer, como decía hace un rato Diego Arias, rápidamente algunos acuerdos con otros grupos armados para que el vacío que queda de la inacción del ELN en el momento en que entren en esa etapa no sea copado por otros grupos armados que también están en disputa por esos recursos. Eso es muy importante. El gobierno colombiano tiene que tener claro que esta vez no puede fallar en términos del control territorial. Esta vez el ejército no puede fallar en su presencia y en su capacidad de dominio del territorio, porque lo que puede quedar es un vacío antes de poder prolongarla y deteriorarla todavía más, que es lo que viene sucediendo cada vez que un grupo armado grande se desmoviliza. Eso pensando, digamos, en que llegue a feliz término este proceso, que es lo que todo el mundo quiere. Por supuesto, hay que subir al bus a otros grupos armados, hay que restablecer el diálogo con las disidencias de las FARC, aunque yo sí creo que es importante también tomar con pinzas esto de que existe un comando central unificado de Occidente, por ejemplo, en torno al Cauca y al sur del Valle del Cauca. Creo que eso hay que mirarlo con cuidado porque pues a mí personalmente no me parece que esa sea una verdadera estructura con la que se pueda llegar a acuerdos y sin embargo, pues vale la pena establecer también unos protocolos serios de verificación en caso de que esto pueda suceder. Y es muy importante que así sea porque la guerra, como decíamos, no es solamente bilateral. Opiniones de los televidentes a esta hora. Dice Liliana Hernández Suárez, la paz muy anhelada por todos, pero ¿a qué costo para los colombianos? Mientras que aquí les señala que los hechos hablen por sí solos. La guerra no ha conseguido nada, la paz mueve montañas. Bueno, Diego, pensando un poco con el deseo, el presidente Petro habló de mayo de 2025 para un acuerdo final, pero ¿usted lo ve viable? Parece que el ELN no está como tan de acuerdo en esa apreciación, ¿no? Yo, francamente, Gildardo, televidentes y nuestros invitados en esta conversación, para mí el titular de lo que se anunció en La Habana no era tanto el cese al fuego o la participación de la sociedad civil, sino los términos en los que el presidente Gustavo Petro formalmente y en mayúsculas y
con entonación particular dijo que el conflicto con el ELN terminaba en 2025. En mayo, más específicamente, se ha producido una aclaración, no es en malos términos, que ha hecho la comandancia del ELN. Muy cordial, pero al fin y al cabo aclaración. Precisando que lo que termina en mayo de 2025 es el ciclo de participación de la sociedad civil y que en torno de las propuestas hay que firmar unos acuerdos, pero que es el punto quinto el que realmente cierra el conflicto. Con independencia de eso y sabiendo los tiempos políticos de una administración que es la que tiene que firmar ese acuerdo y dejarlo andando en su implementación, yo soy de los que aspiraría que efectivamente en mayo de 2025 no solo se haya finalizado el componente de participación de la sociedad civil, sino que estén dadas las condiciones para ponerle punto final a la confrontación histórica que ha habido con el ELN y nos pongamos en democracia a empujar las reformas que son las que tienen que hacer sustentable una paz real, integral y duradera. ¿Usted cree, Fabio, que será para 2025, para mayo, ese acuerdo final? Sí. Mire, nosotros somos una generación que pudo haber sido también una generación perdida, como las anteriores nuestras. Pero esta generación hemos visto varias cosas. Vimos una gran reforma en los años 90, vimos un acuerdo con las FARC impensable, sí, ¿cierto? Inimaginable hace unos años. Y hoy estamos nosotros viendo también un acuerdo, y un gobierno de izquierda. Un gobierno de izquierda. Que ese es otro acontecimiento histórico muy importante. Yo sí creo que se puede concretar un acuerdo en el 2025, entre otras cosas, porque por más que usted planifique una línea de tiempo, la política, la presión de la opinión pública, los acontecimientos que generan el proceso, la ajustan, la transforman, incluso algunos temas que no están en la agenda terminan incorporados, pero yo sí creo que si no se logra un acuerdo de paz con el ELN en este gobierno, no va a haber acuerdo de paz con el ELN. Y ellos son conscientes, por eso por primera vez se sientan a pactar. Y yo les creo, a diferencia de Isabela, yo les creo. Yo sí creo que el ELN va a ser un acuerdo definitivo con el gobierno del presidente Petro y queremos apuntarle que sea en el mayo del 2025. Estamos en la quinta silla del canal Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos esta noche del acuerdo bilateral de cese al fuego entre el gobierno y esta guerrilla. Bueno, opiniones de la gente. Anderson Castellanos dice: el gobierno en cabeza de Gustavo Petro solo es agresivo y amenazante con la oposición y con la prensa, pero con los grupos guerrilleros son cobardes, complacientes y arrodillados. No entienden que eso solo traerá más violencia, inseguridad y abusos por parte de ellos. Nos quedan unos minutos para escuchar las conclusiones de mis invitados. Iniciamos con Diego. No, yo creo que esta es una oportunidad única, valiosa. Creo que el cese al fuego marcó un punto de inflexión en donde no creo que haya retorno y si lo hay va a ser costoso para cualquiera de las dos partes. Creo que nos corresponde a todos consentir mucho este momento, hay que expresar todas las críticas, las inconformidades, pero consentir esta oportunidad porque allí coincido totalmente con Fabio. Yo creo que es el desarrollo de la política y del buen ambiente, como vaya avanzando la negociación, la que puede precipitar los tiempos y avanzar, digamos, en otros temas que incluso no están en la agenda, pero necesita, digamos, un buen ambiente. Y mi solidaridad con las víctimas, yo no quiero dejar de expresar eso, porque independiente que este no sea un acuerdo centrado en las víctimas, siempre, en virtud de una ganancia global de la humanidad, sobre verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, ellas siempre tendrán un lugar muy importante y mucho que aportar también a esta construcción de paz. Valeria, ¿su conclusión? Gracias, Gildardo. Pues no tengo mucho más que decir que coincidir con Diego en la expectativa, en el optimismo, en la necesidad de que así sea. Yo creo que es fundamental que el país avance en construcción de paz en todos los frentes. Creo también que es importante que dentro de esa participación de la sociedad civil no solamente participen organizaciones sociales que han estado, digamos, dentro de las bases del ELN, sino también diversidad de organizaciones que hagan valer la voz de la sociedad civil, que es lo que el ELN también ha propuesto insistentemente en todas las instancias en las que alguna vez se ha sentado a dialogar. Y me parece fundamental, finalmente, que no dejemos de lado el hecho de que el ELN hace presencia en las ciudades y que también es importantísimo
pensarse cómo va a ser el tema de construcción de paz urbana para el proceso de paz que está actualmente en curso, y ojalá eso también se ha tenido explícitamente en cuenta en los protocolos cuando lleguemos al momento de hablar de desmovilización, de desarme, entrega de armas, de reconocimiento de verdad, de reparación. Ojalá las ciudades también entren a ser parte de ese proceso. Gracias a la profesora Valeria. Fabio. Pues mira, yo pienso que hay una oportunidad muy grande para Colombia por este acuerdo, pero también para las víctimas, también para las personas que tienen que decir, opinar en este proceso. Recuerden que el ELN se ha propuesto definir el espacio de participación como un espacio central de la agenda de negociación. Sí, para ellos es importantísimo este punto que sigue. Bueno, el país le va a coger la caña al ELN, ¿sí? Parte de lo que están planteando y que hoy molesta, que hoy irrita, que hoy genera dudas, tendrán que enfrentarlo en esos espacios de conversación y de participación con las comunidades. Allí se van a modificar las agendas, allí se van a modificar las prioridades. Bueno, ese es el riesgo del ejercicio democrático que están dispuestos a asumirlo. Y yo creo que es importante desde ese punto de vista, y por eso también yo creo que este es un proceso de no retorno. El ELN en buen momento, un poco para responder también a los internautas. De la participación. Mire, a los internautas pesimistas. Mire, en esta oportunidad se construye un proceso que no será susceptible de echar para atrás, salvo que tengan una decisión de suicidarse políticamente y terminar pues en la trastienda de la historia. Isabela, su conclusión. Pues yo quiero contarles, llevo desde el año 2014 que se inició el proceso de reconocimiento de las víctimas de las FARC, esperando mi turno para poder escuchar a los del ELN. Y todo parece indicar que me voy a quedar esperando. A mí no me han llamado para nada, pero para nada en este proceso. Y por donde yo sé, a otras víctimas tampoco las han llamado. Entonces, pues quiero dejar eso en el tapete. No reconocimiento de víctimas hasta ahora. Y eso, pues, es muy doloroso para las 9.500 víctimas de secuestro que según la Comisión de la Verdad dejó el ELN hasta el año 2002. Más las que hay que contar de allá para acá. Profesora Valeria, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Gildardo, al equipo de Univalle TV y de Univalle Estéreo, y un saludo cordial y un placer compartir con los compañeros de panel. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Honrado con la invitación. Fabio, gracias. Gracias a usted, Gildardo, por la oportunidad. Y a Isabela Bernaza, gracias por estar esta noche. Gracias, Gildardo, por esta oportunidad, que mucha falta me estaba haciendo. Gracias. Claro que sí. A todos gracias por compartir esta noche, nuestros invitados, los panelistas, por ayudarnos a entender un poco más el alcance de este anuncio hecho desde La Habana por el presidente Gustavo Petro. A ustedes, amables televidentes, gracias, oyentes de Univalle Estéreo. Volveremos la próxima semana con otro tema de interés general. Hasta entonces.